Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor nuevamente? Casa de oración, casa del pan, casa donde venimos a tener comunión con Dios. Cuando digo Dios, hablo del Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tener coinonía, comunión con nuestros hermanos, con sus hijos, con los santos de la iglesia, que somos todos nosotros que estamos aquí. Y muchos hermanos también que nos ven a través de la internet, hermanos nuestros. Hay una iglesia afuera, ¿verdad?, que está observando los estudios de nuestra iglesia local. Qué bueno que somos de bendiciones. Dios nos siga ayudando en esta obra que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, que toda la gloria y la honra es para el Señor. Que nosotros menguemos, sea Él creciendo en su iglesia. ¿Y cuántos estamos contentos de una semana de victoria? Una semana de gozo. Dice la palabra que estemos persuadidos de esto. Persuadidos, segurísimo del que comenzó la obra en cada uno de vosotros, la perfeccionará, la completará hasta su mismo día de Jesucristo. Y el Señor nos ha bendecido a nosotros como familia, ¿verdad, pastor? A mi esposa, a mi persona, porque tenemos a nuestro hijo, al menos por 10 días, prestado, ¿verdad?, por 10 días. Y nos estuvimos gozando tremendamente allá en esa graduación de los Marines, la graduación del viernes pasado. Nos gozamos no solamente con ellos, sino con toda la familia, padres, ¿verdad?, que amamos a nuestros hijos, los apoyamos en todas las decisiones que ellos tomen y siempre oramos. Y qué bueno que cuando los hijos nuestros son instruidos en los caminos del Señor, nunca se apartarán de ellos y siempre le dan la gloria y la honra al Señor. Así que nuestro hijo Manuel le da la gloria, la honra al Señor. Así que estamos contentos por eso, pero vamos a redimir el tiempo, ¿verdad? Tendremos 9 días más para gozarnos con él y enfocarnos en el estudio de Zacarías. Estamos transcurriendo la profecía de Zacarías, capítulo 12. Hablábamos con nuestro director Omar Soto de que hay mucho, ¿verdad, pastor? Hay tanto es que la palabra de Dios es insondable y en 50-55 minutos al menos escarbamos el terreno por arriba, pero siempre entregamos un material para que ustedes sigan indagando y traigan sus preguntas, comentarios, ¿verdad?, argumentos sobre el estudio que estamos llevando de Zacarías. Hoy vamos a estar discutiendo versículos 3, 4 y 5, que es la segunda clase ya entrando al texto bíblico. Pero antes vamos a hacer un resumen muy breve de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Vamos a tomar algunos 5 o 7 minutos. Discutimos la semana pasada que este capítulo podemos dividirlo de la siguiente forma. Los hermanos que anotaron la semana pasada pueden rectificar, y los que no estuvieron pueden hacer sus anotaciones, de que este capítulo de Zacarías 12 podemos dividirlo en dos grandes sesiones. Número 1, que Jerusalén y Judá van a experimentar una feliz renovación total y definitiva. Eso comprende los versículos 1 al 9, que es la primera pericopa o el primer esquema, la primera partición, esa primera parte de este capítulo, versículos 1 al 9. Y esto está hablando aquí más bien una restauración física. Y número 2, también los que hayan de disfrutar de estos magníficos beneficios. Estamos hablando de remanente fiel. Necesitarán ser renovados personalmente. Recordemos que en la elección de Dios hay 3 renglones dentro de la elección de Dios. Número 1, elección para propósito de Dios en el sentido de beneficio, ¿verdad que sí? Hay una segunda elección que es con propósito de oficio, y hay una tercera elección que es con el fin de salvación. ¿Ves? Este remanente, más bien, este pueblo de Israel fue escogido para unos beneficios, muchos dentro de ese pueblo con un propósito de oficio y muchos de ellos con un propósito de salvación. ¿Ves? Quiero decir con esto que aunque fue el pueblo escogido de Dios, no automáticamente todo es salvo, porque hay un condicionante para ellos en ese entonces, para nosotros hoy día, que es Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Por tanto, los que vayan a disfrutar de ese remanente fiel necesitarán ser renovados personalmente. Vamos a estar discutiendo hoy aún de donde Jesús desciende, de la línea, o sea, David, pero a través de Natán, no de Salomón. Aún esos descendientes tuvieron que mirar, inclusive su madre terrenal, su madre carnal María, vio a Jesucristo como su Salvador. ¿Okay?
el único camino es a través de Cristo. Qué lástima que, hermano Julio, y yo he hablado de esto con nuestro hermano Julio, que grandes hombres de Dios que predicaban la sana doctrina, predicaban la Biblia, hoy dicen que hay otros caminos. Increíble, han resbalado y han caído por ese chorro de la apostasía. Por tanto, único camino, Jesucristo. Amén. Jesús de Nazaret. Ese Jesús hombre es Dios hombre, el único camino hacia al Padre, a la vida eterna, el único que puede otorgar la vida eterna, porque Él es potestativo, o sea, la vida eterna emana de Él. No es que la vida eterna emana de Él. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Amén. Y también discutimos que hay dos condiciones esenciales para el establecimiento futuro del reino mesiánico de Israel. Discutimos que habían dos condiciones. Número uno, que debe ser la remoción de los poderes gentiles que se oponen al establecimiento de ese reinado. Hermano, hasta el día de hoy. Promesa que Israel será liberado físicamente de sus opresores. No solamente que esta gente van contra Israel, sino que van contra ese reino. Discutimos la semana pasada que tan cercano como en 1967, que puede ser 50 años atrás, el rey de Egipto tomó como excusa de que el pueblo de Israel estaba desviando el agua del Jordán para alimentar el área de Judá. Él tomó eso como excusa para atacar a Israel, cosa que no tiene nada que ver con eso, pero sus aliados sirios sí tenían que ver con eso. Al fin y al cabo, este hombre confesó que su fin era, simplemente no le interesaba las aguas de Jordán, a lo que le interesaba era desaparecer al pueblo de Dios de la faz de la tierra. Ese es el odio tan grande que las naciones, los enemigos le tienen a ese pueblo de Dios escogido, porque, hermano, lamentablemente ellos conocen las bendiciones que esperan a ese pueblo. Satanás, venía hablando yo con mi esposa ayer, sabe las bendiciones que han sido prometidas a nosotros, y él sabe quién es Dios, que él no miente, él cumplirá sus promesas. Por eso que impide en nuestro servicio, en la obra de Dios, porque él sabe, número uno, las promesas que tenemos en Cristo, que son ciertísimas, firme ancla para nosotros, y sabe cuál es su destino. Ahora, a los enemigos, versículos 1 a 9. Segunda condición, la regeneración de los israelitas. Está hablando en un perfil colectivo, todo Israel, no tanto reino del norte, sino todos los israelitas, que formarán la nación cuando Dios cumpla sus pactos con Abraham y David. Discutimos que ese pacto abrahámico, Génesis 15, era un pacto general dividido en tres. Pacto palestino, se le prometía tierra. Pacto davídico, donde vendría la simiente, Jesucristo, y lateralmente el pacto de la bendición. Nuevo pacto, Jeremías 31 al 34, habla del nuevo pacto, donde serán benditas no solamente Israel, sino todas las naciones que se anexen a Jesucristo. Nosotros antes éramos, hermano, usted y yo éramos gentiles. Usted no se llama gentil, usted llámese cristiano, hijo de Dios. Éramos gentiles. Una vez en Cristo somos adoptados por los méritos de Cristo como hijos del Padre. Así que esas son dos grandes condiciones para el establecimiento de ese reino milenial. También estuvimos discutiendo algo sobre la carga. ¿Y alguien puede explicarme en este contexto a qué se refiere en este capítulo de esto de carga, Managini? La carga es, según lo que usted dijo en el pasado, la profecía contra o sobre, va contra los enemigos de Dios. La carga puede ser también para acerca de, y es para bendición de Dios. Exacto, en este contexto, o sea, más bien el contexto que acabamos de salir, Zacarías 9, 10 y 11, habla de una profecía, una carga que va contra o sobre. O sea, en contra, como haciendo una retención, una constricción de esas naciones, o sobre una gran roca que cae sobre algo, ¿verdad? Sobre esto, sobre el enemigo. O sea que es una profecía, una carga de juicio contra los enemigos del pueblo de Dios y por ende de enemigos de Dios. Los enemigos de la iglesia ya se constituyen enemigos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el enemigo suyo es enemigo de Dios? ¿Por qué? Somos hijos de Dios, hermano Julio. Y estos cuerpos,
Él ha tomado posesión de su Santo Espíritu, templo de su Santo Espíritu. Por tanto, Dios mora en cada uno de nosotros. Y hay de aquel que se meta con un hijo de Dios. Ahora, en este contexto, Zacarías 12, discutimos, carga se refiere a una profecía para o acerca de. Ahora, no perdamos de perspectiva que aún esta profecía trae juicio. Trae juicio porque Israel será liberado de sus enemigos, que trae juicio contra sus enemigos. Y habrá una restauración espiritual, que aquellos del pueblo de Israel que no se anexen, se lleguen a Cristo, también habrá juicio para ellos. Pero el enfoque de este capítulo 12 es de esa carga, esa profecía para acerca de Israel, o el enfoque de una bendición como nunca experimentada por ese pueblo de Israel. Ese es el enfoque, esa es la diferencia de la carga de los capítulos que salimos 9, 10 y 11, y referente a la carga, esta profecía, Zacarías 12, 13 y 14. Es una profecía, es una carga, ahora es para Israel, o acerca del pueblo, o más bien, Jehová dice, de mi pueblo Israel. Y vamos a estar viendo ese contexto. A veces decimos, Israel ama a su Dios. Decimos eso, hermano, porque cuando estamos estudiando sobre todo Zacarías, como que nos transportamos a ese contexto. Pero también tenemos que decir, el Dios de Israel es nuestro Dios. Es el mismo Dios. Y vamos a estar viendo aquí un versículo que habla de eso. Dice, Jehová su Dios. Y está hablando de la gente de Judá. O son o no son. O somos o no somos. Vamos a estar discutiendo eso en la clase. También discutimos algo muy importante, algunas palabras sobresalientes. En este capítulo 12 discutimos que Jehová se enuncia o se pronuncia 7 veces, Jerusalén 11 veces de las 22 veces que se pronuncia en los 3 capítulos 12, 13 y 14. Judá 6 veces. En aquel día, escuche, en aquel día se menciona 17 veces en Zacarías. 6 de ellas en este capítulo. Y vamos a estar viendo a qué se refiere a aquel día. Pueblo y naciones, 13 veces. Y David, escuche, que algunos hermanos preguntaron, David, en realidad en Reina Valera 60, anote si quiere anotar esto, Reina Valera 60, y yo estuve verificando, dentro de las 34 versiones en español, al menos solamente 2 incluyen 6 veces, como está en el texto hebreo y como está en la Septuaginta. Nuestras Biblias aparecen 5 veces David. Nosotros tenemos 6 porque entendemos que en los manuscritos más originales dice 6 veces David, porque en el versículo 12 dice, y la casa de Natán, hijo de David. En nuestras Biblias no aparece eso, pero vamos a estar viendo qué gran connotación tiene eso, Natán, hijo de David. ¿Por qué la Biblia hebraica, por qué la Septuaginta mantienen ahí Natán, hijo de David? Vamos a estar viendo por qué incluye eso. Por tanto, y solamente en todo Zacarías se menciona David en este capítulo. Algunos hermanos podrían decirme por qué ese enfoque de David, casa de David, 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 en este capítulo 12. Hermana. Sí, perfecto, pero hay algo más ahí. A través de ese linaje que venía, la promesa de Jesucristo como su Salvador, pero en este contexto, el que establecería el reino milenial. ¿Verdad? Por eso discutimos que Mateo tiene un enfoque mesiánico. El Mesías que viene a salvar primeramente a su pueblo y a establecer el reino milenial. Y Mateo habla quién era él, el que caminaba por esos caminos polvorientos de Galilea y de Judá, quién era esa persona, a qué vino a salvarlos del pecado, no solamente del reino romano, y a establecer el reino milenial. Y habla ahí de rechazo, de por qué no se establece el reino milenial. Por tanto, el enfoque de Mateo, más que de Abraham, es de David. Porque discutimos en la clase al comienzo que ese gran pacto abrahámico estaba dividido en 3 pactos, y el central era el de David, lo que es la simiente, el que venía a salvarlos a ellos y el que venía quien se iba a cumplir las promesas al pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, el pueblo de Jacob. Y es muy interesante porque Zacarías menciona ahí 6 veces a David. Recordemos que está hablando de un contexto judío. Nosotros podemos entender todas estas cosas porque a través de los estudios y esa revelación progresiva podemos entender muchas cosas de Zacarías 12. Y también discutimos los enemigos
en ese entonces de Israel: Amón, Moab, Edom, Filistea, Fenicia, Aram, que es Siria, ¿verdad? En ese contexto, cuando estaba el reino dividido, reino del sur, Judá, aquí, y reino del norte, Israel, también conocido como Efraín o casa de José. Recordemos que hasta Zacarías 11, cuando se habla de Israel, se habla del reino del norte. Cuando se habla de Judá o de Jerusalén, se habla del reino del sur. O sea, un pueblo segregado, un pueblo dividido. Ya la visión de Zacarías 12, o más bien Jehová Dios hablando a través de Zacarías, está hablando de un pueblo unificado, el pueblo que le escogió. Un pueblo. Por eso decimos hoy, hermano, Cristo no va a edificar 1, 2, 3, 4, 5, dice Dios, y edificaré la única, la monogené, una, hermano, en el griego, mono, eso es lo que dice Jesús. Yo edificaré mi monogené iglesia, la una y la única, para que no quede duda. Por tanto, hermanos nuestros que están en otras congregaciones, en otros rebaños, son parte de esa iglesia universal de Jesucristo. Amén. Amén. Por tanto, esos enemigos en ese contexto. Ahora, el contexto escatológico y aún contemporáneo, hermano, vamos a estar viendo aquí los enemigos actuales que rodean Israel. Aquí vemos hoy sí tenemos el anotador, aquí vemos a Israel, donde está la flecha roja. Enemigos: Transjordania o Jordania, Arabia Saudita, Irak, Siria, Turquía, Irán, Afganistán, hermano, todo lo que es el Golfo Pérsico, Yemen, Omán, Egipto, Sudán, Etiopía. Hermano, ese es el contexto del Medio Oriente. Pero, hermano, hoy todas las naciones van contra Israel. Escucha, aún esta nación, y lo digo abiertamente, está contra Israel. Hay una aparente coalición, aparente, hermano, pero veremos que todas las naciones irán contra Israel. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos es descendiente del continente europeo. Esta nación es de emigrantes. Así que ahí podemos entender un poco Ezequiel 38, lo que esta nación, el capitalismo, se refiere. Así que oremos por esta nación, por los dirigentes de esta nación. Por tanto, el contexto de Zacarías 2 está hablando no a aquellos enemigos: Moab, Amón, Edom, Filistea, Fenicia, Siria, los heteos. Está en un contexto más de todo el globo terráqueo, enemigos del pueblo de Dios. Hermano Pino. Sin permiso, ya que habla de esta nación, todos nosotros papamos y vimos visiblemente al presidente actual de esta nación orar y poner la mano sobre la Biblia, en el cual se violan todos los estatutos que están en la Biblia, y no están cumpliendo los estatutos que están en la Biblia. Están apoyando los matrimonios homosexuales, están apoyando las leyes del aborto, están apoyando leyes de drogas, están apoyando muchas cosas que están en contra de los principios de Dios. Y este señor puso la mano sobre la Biblia para jurar. Él no sabe lo que era hecho con poner la mano sobre la Biblia. Y hermano, inteligentemente, ¿verdad?, ha ido dándole la espalda al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y por eso vamos a ver las condiciones que cada día, como dicen otros pastores, irán de peor en peor. Sí. Pero nosotros cada vez tenemos que estar más abrazados al Evangelio de Cristo, viviendo de rodillas, vida santa, clamando por la iglesia y clamando por aquellos que están perdidos. ¿Alguien levantó la mano por acá? Sí, hermana Loida. No es tanto eso, sino que lo que hay es que ver cómo ellos se han penetrado en este país. Ya no hay una gasolinera que no sean de ellos allá. Sí. Ni $1 escoba, ni $1 están allá, ellos están haciéndose dueños del país completo. ¿Qué se llama eso, hermana? Nuestro contexto: el nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Y ahí que se va a saber quiénes son realmente hijos de Dios, quiénes son y quiénes no son enemigos del pueblo de Dios.
Y discutimos que este capítulo vamos a estar dividiéndolo en 6 clases. Versículo 1 y 2, primera clase que la discutimos la semana pasada. Del 3 al 5, que vamos a estar discutiendo hoy, 6, 7, 8, 9, y la segunda sesión son 2 clases, 10, 11, versículos 10 y 11, y la última, versículos 12 al 14. Discutimos la semana pasada esos primeros 2 versículos, de los cuales nuestro hermano Omar Soto dice: Camilo, cuando estudié todo el material, hay tanto para discutir ahí, ¿verdad? Que nos detendríamos mucho en esa clase, porque es mucho lo que tiene esta profecía. Hoy vamos a estar discutiendo versículos 3 al 5, así para que usted vaya haciendo las anotaciones. Vamos a estar yendo bastante rápido. Prepare su espada, la Biblia a la mano, para que nos ayude en algunas lecturas. Así que vamos a comenzar con el versículo número 3, Zacarías 12:3. Pero antes quiero decir algo. Donde más se menciona en la Biblia Jerusalén es Isaías, Jeremías y Zacarías. Y eso debe darnos una amplitud de este mensaje, ¿verdad? De por qué se menciona tanto Jerusalén en solamente 14 capítulos de Zacarías. Porque está apuntando, hermano, al fin escatológico, la promesa de Dios para su pueblo. Inclusive la ciudad que Él escogió, Jerusalén. ¿Por qué la escogió? Isaías, Zacarías. No, Isaías, donde más se menciona, Jeremías y Zacarías, lo que estamos estudiando. O sea, quiero decir con esto, hermano, que en solamente 14 capítulos, cuando hay otros libros mucho más amplios que Zacarías, se menciona tanto Jerusalén. Y tenemos, por eso, cuando entregamos material, entregamos las palabras sobresalientes. Y tenemos que estar buscando por qué se menciona tanto esto, el contexto. O sea, la importancia, por qué se menciona tanto esa palabra. Así que vamos a estar comenzando la lectura. Zacarías 12:3, para hacer un estudio muy, aunque es exegético, panorámico, ¿verdad? Por eso damos el material para que usted siga estudiando en sus hogares. Dice Zacarías 12:3: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Subraye bien. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Siempre usamos 6 versiones en nuestra clase. Vamos a estar aquí estudiando Biblia de Jerusalén, aquí en rojo con la estrella. Dice: aquel día haré de Jerusalén una piedra de levantamiento para todos los pueblos o naciones. Todos los que la levanten se desgarrarán completamente, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Recordemos, siempre hemos enfatizado, profecía de Zacarías, desde el 1 hasta el capítulo 11, tierra se refiere a Palestina. Desde el río de Egipto, o Cades Barnea, donde nace, ¿verdad?, ese cuerpo de agua que alimenta el río Nilo de Egipto, desde Cades Barnea hasta el río Éufrates, y de mar a mar, del mar Mediterráneo en el occidente y el mar Muerto en el oriente. A eso se refiere a tierra. Pero ya de Zacarías 12, 13 y 14, tierra se refiere a todo el globo terráqueo. Hermano, ¿por qué? Porque el mundo conocido era el Medio Oriente para la profecía de Zacarías. Pero Dios, que es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, pero más que eso, creador de todo lo que existe del universo, está incluyendo ahí, hermano, a toda la tierra, incluyendo esta nación de Estados Unidos, que irán contra el pueblo de Israel. Otra versión que utilizamos como referencia es Biblia textual. Dice ahí Biblia textual, aquí en azul, dice: aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Vamos a estar viendo aquí, hermano, que las 34 versiones que tenemos en castellano, en español, todas hablan ahí de aquel día. No hay manera de omitir eso, no hay manera de traducirlo de otra manera. Y vamos a estar viendo la importancia de aquel día. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice: en aquel día, escuche, Jehová Dios hablando, yo convertiré a Jerusalén en una roca
inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar, muy importante, subraya eso, para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismas. Hermano, todas hablan aquí de aquel día. Aquí estoy subrayando en rojo. Aquel día textual, aquel día, nueva versión internacional, aquel día. ¿A qué se refiere aquel día? ¿A qué día se refiere? Lo discutimos aquí. El día del Señor o día de Jehová. Día de Jesucristo o día de Cristo, el rapto de la iglesia. Que más que un lazo de tiempo es un momento, es un abrir y cerrar de ojos. Ese es el día de Jesucristo. Y entonces, cuando viene el rapto, Cristo viene por su esposa, por su iglesia, nosotros, gloria a Dios, aleluya. Dios quiere hacer esto mismo instante, que seamos arrebatados, traspuestos con nuestro Señor. Amén. Pastor, nadie espera a Cristo, parece. Nadie parece que hay muchos terracuntes aquí, quieren quedarse en la tierra. Hermano, cuando dicen así, yo levanto mis manos, mis pies, mi alma, mi espíritu, Señor, ven a buscarnos pronto ya, este instante. Comienza, hermano, el día del Señor o el día de Jehová, que esto sí es un lapso de tiempo que comprende después del rapto de la iglesia, que eso conlleva, hermano, la tribulación. ¿Verdad? Está hablando de tribulación, y gran tribulación son ese periodo de 7 años, esos juicios de las copas, los sellos, las trompetas, tremendo juicio contra la tierra. Entonces viene la segunda venida de Cristo. Recordemos que la segunda venida de Cristo son en 2 fases. El pastor estuvo explicando esto, y muchas personas lo desfasan, pastor, desfasado, igual que la resurrección. Primera resurrección es una, en 3 fases, no podemos desfasar, ¿sabes? Por tanto, la segunda venida es en 2 fases. Primera fase, el rapto de la iglesia, un aparecimiento privado para con su iglesia, no tocará tierra porque nos esperará en la nube y nos reunimos con él. Y la segunda fase es la segunda venida, donde, según Zacarías 14, pondrá su planta de sus pies, es Jesucristo hombre, Dios hombre, sobre el monte de los olivos, pondrá sus pies allí, y entonces todo ojo le verá. Muy distinto, no podemos desfasar, ¿verdad? Esas 2 fases, hay que tener muy claro. Ahora, ahí comienza el día del Señor, día de Jehová, con todos estos juicios, su segunda venida, la guerra del Armagedón, juicio, escuche, juicio a Israel y las naciones, separación de las ovejas y los cabritos para dar entrada al reino milenial, establecimiento de ese reino milenial. Satanás será atado al comienzo del reino milenial, será juzgado la bestia y el falso profeta, será lanzado al lago de fuego y azufre. 1000 años, donde regirá con vara de hierro a las naciones, y al final de esos 1000 años Satanás será soltado por un periodo de tiempo muy corto, y se le unirán a él una gran rebelión, dice, una multitud como la arena del mar, que irán contra el campamento santo, pero entonces caerá juicio del cielo y serán eliminados, y entonces se levantarán en la segunda resurrección, no para salvación, sino para escuchar su justo juicio, la justa retribución de Dios, todos los impíos de todos los tiempos, donde escucharán su juicio, ninguno se levantará, y entonces serán lanzados con Satanás, falso profeta de la bestia, los impíos de todos los tiempos que murieron sin Cristo, que no quisieron aceptar a Cristo, serán lanzados al lago de fuego y azufre, y entonces se establecerán nuevos cielos, nueva tierra, y ese entonces se conoce como el día de Dios. Pero ese día de que está hablando aquí, aquel día, está hablando al día, hermana Loida, del Señor. ¿Pero en qué fase? ¿En qué fase? Expliqué que el día del Señor es un largo periodo de tiempo que comienza después del rapto de la iglesia con la gran tribulación. Inclusive, hermano, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas es parte de ese día. O sea, es un largo periodo de tiempo. Ahora, ¿en qué fase se refiere a aquel día? En su segunda venida. En su segunda venida, porque en Armagedón se reunirán todas las naciones a esa fase. O sea, son muchos eventos que comprende ese día. Es un largo periodo de tiempo, a diferencia del día de Cristo, que es un momento, un abrir y cerrar de ojos. Sí, algo que me llama a mí la atención es que cuando todo le verá es porque el cielo se va a encontrar. Y yo me imagino que es donde nos verán a todos allá arriba.
cubriendo todo el cielo. con nuestro esposo, con nuestro Señor. Aleluya. O el cielo se va a enrollar, cubre toda la tierra. Todo ojo le verá. Pero no solo a él, sino que yo me imagino que verán a todos los creyentes allá arriba. Mire, hermana, a veces las personas incrédulas comienzan a hacerme este tipo de preguntas y podemos especular tantas cosas, ¿verdad? Y yo a veces con estas personas impías, ¿verdad? Que entramos en cierto razonamiento porque son cosas que la Biblia no les explica tan detalladamente, quizás por tanta tecnología, ¿verdad? Que por todo el mundo se verá. Quizás como usted dice, también, o sea, la Jerusalén celestial, todos los reyes de la tierra la mirarán de allá, desde la tierra. Amén. Estará Cristo con su iglesia, con sus santos, con sus huestes celestiales compuestas de ángeles. Pero la conclusión que debemos llevar, hermana Loida y hermano, es que nuestro Dios es creador de todo. Y para Él nada es imposible. Yo le creo a Dios. En ese entonces todo ojo le verá. Para mí con eso me basta. Para mí con eso me basta para creer que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará ante el Señor. Hermano, y yo quiero ver eso. La Biblia dice que el cielo Se enrollará. Y estará, hermano, esa nueva Jerusalén satelital. Hermano Jesús, ¿usted tiene algún comentario? Sí, creo que desde el día en que el Estado de Israel se formó, ya nadie va a poder tocar a Israel ni sacar a su pueblo de Egipto, porque Egipto es una cosa. Mire, estuvimos discutiendo la semana pasada la guerra de los 6 días, 1967. Escuche, Egipto, Israel, escuche, con 186 aviones de combate. 186. 186. Los egipcios tenían más de 1000. Eran 1082 aviones de combate. Siria otros 400 y Jordania, que era la menor, tenía unos 300 aviones de combate. Israel solamente 186. Pero Dios le dio, porque es Dios que está sobre Israel, hermano. Dios le dio la capacidad de inteligencia, escuche, de preparar ese avión en 8 minutos. Iba, bombardeaban, retornaban y en 8 minutos estaba otra vez ese avión en el aire, con un piloto nuevo. Que hasta el día de hoy la Fuerza Aérea no ha podido hacer eso. ¿Quién está con Israel? Es Jehová Dios que está con Israel. Poderoso. Hermano, ¿quién está con la iglesia? Poderoso. ¿Quién está con nosotros? El Señor, hermano. Y a veces limitamos el poder de Dios en nuestras vidas, limitamos el poder de Dios en su iglesia, limitamos el poder de Dios para con sus propósitos. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Por tanto, aquel día se refiere, hermana Loida, como usted dice, al día de Jehová o día del Señor. Vamos a estar viendo aquí la primera frase. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Siempre ponemos aquí en azul lo que son las conjunciones, ¿verdad? Y las preposiciones. Dice y, o sea, está añadiendo a lo que dijo en el versículo número 2. Versículo 2 dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. O sea, ese pueblo que yo escogí lo voy a poner como copa de vértigo, copa que emborracha. O sea, porque verán, como vio el rey de Egipto, Siria, Transjordania, y estaba Irak allá, hermano, que dijo: no, Jehová está con Israel. No se atrevió a meterse porque sabía lo que le iba también. No se atrevieron a apoyar a estos 3 ejércitos porque sabía lo que le iba también contra ellos. Dice ahí: lo pondré como copa, de la copa que mi pueblo, discutimos la semana pasada, bebió hasta la última gota. Pero ya yo he retirado el castigo de mi pueblo y ahora voy en contra de los que han ido contra mi pueblo Israel. Y ellos beberán de esa misma copa. Y esa copa será Jerusalén. Hermano, para este tiempo, hasta el día de hoy, ven a Israel como un estado insignificante. Como dice nuestro hermano Jesús, todas esas poderosas naciones en su momento irán contra ella y verán a Jerusalén como un pan comido. Esa será la copa que ellos tomarán, copa de locura, de engaño. ¿Por el poder de quién? De Dios.
que verán insignificante a ese pueblito contra tantas naciones, esa coalición tan poderosa contra ese pueblo Israel. Hermano, 1967, Guerra de los 6 días, es un preámbulo del poder de Dios sobre su pueblo Israel. Sí, hermano Eladio. En una oportunidad vi un documental que dieron acerca de ese tema de la Guerra de los 6 días. Y hablaban con los responsables de Israel, con todos los líderes de seguridad y todo, y le preguntaban cómo ellos habían hecho para hacer eso. Entonces, la respuesta fue de que cada soldado, cada persona israelí está preparado, porque ellos conocen los enemigos y conocen la potencia de los enemigos, pero ellos están preparados las 24 horas del día. Inclusive los soldados están caminando en las plazas, ellos disfrutan el día, disfrutan todo, pero siempre están armados y siempre están atentos para tomar la decisión en el segundo adecuado. Ahora, comparándolo, por ejemplo, a la iglesia, si cada uno de nosotros supiéramos la potencia del enemigo que quiere constantemente hacia nosotros, y nosotros el estar preparados en la palabra y estar en el Señor como el pueblo lo está, yo pienso que el pueblo cristiano no sufriría tanto los embates del enemigo, así como Israel pudo contra esa fuerza, porque el Señor está con ellos. Tenemos que saber nosotros que el Señor está con nosotros. Nosotros debemos estar preparados para eso. Hermano Radio, y tiene que ser una realidad en nuestras vidas. No de boca para afuera. No, yo estoy con el poderoso. De boca para afuera. No, es vivir. Vivir. Hermano, en ese amparo, Salmo 91, que estamos cobijados a la sombra del omnipotente, que es nuestro Dios. Hermano, y estos hombres israelitas engañaron a Egipto, ¿sabe cómo? Enviaron sus soldados a las playas. Y el rey de Egipto está viendo esto. Esta gente no están, tras que son pequeños, no están preparados, están tomando esta advertencia como ignorándonos, trabajando psicológicamente con el enemigo. Ahora, dice aquí, y aquel día, el día de Jehová, yo pondré a Israel, añadiendo lo que habló de la copa, por piedra pesada a todos los pueblos. En el contexto de judío, el padre de la iglesia, Jerónimo, dice que en ese primer, segundo y tercer siglo había una prueba de fuerza de los hombres, era levantando una gran roca. Escuche, probaban la fortaleza de los hombres del ejército de Israel levantando una gran roca. Muchos de ellos se quebraban, se desgarraban las espaldas y eran inutilizados de por vida. En ese contexto está hablando que ese Israel lo verán pequeñito, pero será una gran roca, que la nación que trate de levantarla, es un lenguaje figurado, de que trate de atacarla, se herirá a ella misma. Es un lenguaje figurado. Dice a todos los pueblos, es un artículo determinado, está hablando de todos los específicos de toda la tierra. Hermano, para ese entonces Israel no tendrá ningún aliado. Escuche, como en el 67, que Inglaterra los dejó solitos. Dijo Inglaterra, yo los voy a dejar solitos ahí. A última hora se retiró. Y esta gente se lo comerán como pan. Se equivocó Inglaterra, porque la mano de Jehová, el brazo de Jehová que es poderoso, está con su pueblo Israel. Amén. Y muchas personas también piensan, ven la iglesia como un pan comido. Las autoridades de esta nación, con las leyes nuevas, sepan que el poderoso de Israel está también con su iglesia. Que ni las puertas del infierno podrán para que nos escuchen, contra la iglesia de Jesucristo, de la cual esta iglesia, primera iglesia bautista hispana, es la iglesia universal de Cristo, manifestada, exhibida en este tiempo y este espacio, y nadie podrá contra la iglesia del Señor. Amén. Por tanto, está hablando aquí en ese contexto. Ahora, ¿a qué día se refiere, hermana Loida? Este segmento, escuche. Cuando Cristo viene por su iglesia, levanta su iglesia, vienen los juicios, la gran tribulación, juicio de las trompetas, los sellos, las copas, el juicio que viene, juicio divino sobre las naciones y sobre el Israel incrédulo. ¿Verdad que sí? Y eso se comprende, son fases del día del Señor o día de Jehová. Ahora, a esto que está hablando Zacarías, en aquel día, está hablando en la fase donde actuará personalmente el Señor.
personalmente actuará. Usted puede anotar, hermano, va a estar leyéndolo para avanzar en el estudio. Joel 2:31. Actuación personal del Señor en aquel día. Joel 2:31. Amós 5:18. Abdías, versículo 15. Recordemos que Abdías es un solo capítulo. Versículo 15 de Abdías. Y Sofonías 1, Abdías 15. Es un solo capítulo ese libro. Sofonías 1:14. Y en el contexto, ¿verdad?, judío, no sé si ustedes recuerdan cuando el rey de Asiria, para ese entonces Senaquerib, hijo de Sargón, comenzó a amenazar a Israel, reino del norte, ¿verdad que sí? Y dice la palabra que encerró al rey Sedequías como un pajarito en una jaula. Y escuche, y aunque Sedequías era desobediente, levantó lugares altos para adorar a ídolos, Jehová no lo defendió a él, defendió a su pueblo, al remanente fiel. ¿Verdad? Y usted puede leer ahí en segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, lo que pasó a esta invasión. O sea, él invadió la primera vez y abusó del pueblo de Dios. Intentó una segunda vez y entonces vino poder del Señor. En el contexto inmediato de esta profecía, el enemigo que se levanta, tipo del anticristo, un destello de lo que va a ser el anticristo. Epífanes 4, ¿cómo murió ese hombre, hermano Pino? Todo lleno de podrido. Y dijo, este fue el Dios de Israel. Sabía el juicio que venía de parte del Dios de Israel. Los gusanos se lo comieron. El día que nadie, ni sus hijos iban a visitarlo, murió podrido. Él mismo pidió morir a solas, porque él sabía, él mismo no se resistía. Enemigos de Dios, cuando tratan de abusar del pueblo de Dios. Vamos a estar viendo la próxima frase aquí en rojo. Dice, segunda frase: todos los que se la cargaren. Y hermano, yo siempre pongo en rojo, en azul. Siempre el texto que estamos discutiendo en rojo itálico, pero estas palabritas en azul son conjunciones o artículos. Y estos son dos artículos, ¿verdad? Los se refiere a que todos, incluyéndolo a todos, es un artículo determinado, definido. Se refiere a que todos los que artículo, ¿qué piedra? Jerusalén. Esa piedra serán despedazados. O sea, no podrán hacerle daño al pueblo de Dios. Y eso vamos a estar viendo en los versículos 4 y 5. Anote esa frase, referencia, versículos 4 y 5. Por tanto, todos los pueblos se levantarán para ir, hermanos, sin excepción de ninguno. No tendrá aliado el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el poder de Dios sea manifestado. Porque si Israel vence con aliados, fueron los aliados. No, él estará solo allí, un pueblo diminuto, un ejército comparado con ese ejército que va a contra él, insignificante, pero es el poder de Dios que actuará para con su pueblo Israel. Para que no quede duda, hermano, leímos el versículo número 2, que era Dios, este mensaje viene, hermano, versículo 1 y 2 de Zacarías 12, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Escuche: Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra. O sea, esta profecía viene del que hizo todo lo que estamos viendo en aquel contexto y para nosotros hoy día. Y dice más, dice: y forma el espíritu del hombre dentro de él. El libro de Hebreos 12 habla, dice: y el Señor de nuestros espíritus. El dueño de nuestros espíritus. Por tanto, Israel, esto es profecía de Jehová Dios, el creador de todo y el que formó nuestro espíritu, el amo y dueño, Señor de nuestros espíritus, de los hombres. Por tanto, ese mismo dice que formará a Israel, pondrá a Israel como una piedra
de espanto, una copa que todos se embriagarán y creerán que irán fácilmente contra ella. Ahora dice, todos ellos, en definitiva, que la cargaren a Israel, o sea, que vayan contra ella, serán despedazados por el poder de Dios. Última frase, dice, bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán, futuro, contra ella, contra esa roca que es Jerusalén. ¿Verdad que sí? Recordemos que ese es el cuartel general para el establecimiento general del milenio y Jerusalén. Pero realmente será contra toda la nación de Israel esta invasión. Pero siempre van a tratar de atacar el campamento santo que es Jerusalén. ¿Sí, hermana Loida? A eso se ve clarito que está hablando ahí de la guerra de Armagedón, cuando es encarcelado Satanás. Muy preciso su comentario. Precisamente eso es, la guerra del Armagedón, donde se juntarán en el valle del Megido, valle con mucha connotación histórica de Judá, porque ahí fue atravesado con una lanza Josías, que muere eventualmente por esa herida del faraón de Egipto, que allí en Camerquis, cerca de Camerquis, herido allí en el Megido. Pero vamos a estar viendo aquí bien que todas las naciones de la absoluta, toda la tierra, se juntarán contra ella. Hermano, ese bien, escuche, bien, es una conjunción copulativa. Está añadiendo. O sea, podríamos decir, leemos, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados. Y también, ese bien es y también, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Anote esto, hermano, que son las conjunciones copulativas, y, ni, más con acento, bien y también. Todo es lo mismo. O sea, está añadiendo. O sea, las oraciones antes son parte de esa frase. Está añadiendo como una secuencia de eventos que van a suceder. Son una conjunción copulativa. Y, ni, más, bien, que es la que estamos usando ahora, también. Son de manera hilativa. Una copulativa une una frase con otra frase para dar sentido, o una oración con otra oración. Está uniendo. No podemos desfasar o desgregar esa frase del resto del versículo. Por tanto, ese bien es muy importante que lo podamos entender. Dice, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en el monte Megido o el valle de Megido. Vamos a estar viendo aquí varias fotos muy breves de lo que es el monte Megido. Y vamos a estar viendo el gran valle donde se juntarán todos estos ejércitos que irán contra el campamento santo. Esto es el monte de Megido, una ciudad asentada en un cerro altísimo. Aquí vemos de otra postura hacia el sur. Esto aquí es Camerquis, donde fue herido el rey Josías cuando va a tratar de cortarle el camino a los egipcios, y allí es herido por una lanza. ¿Sí, hermano Pino? Sin permiso, debajo de ese montículo que hay ahí, creo que en la parte de abajo que tiene suministro de agua. Sí, era una ciudad asentada que podía vivir, y recordemos que, hermano, esto tiene una tremenda connotación. Mire, al sur, voy a la parte de atrás. Esto es el monte Megido. Hacia atrás están las colinas que se pelearon en el 1967, las colinas del Golán. Escuche, porque era importante que Israel tomara posesión de las colinas del Golán en Siria, porque es un asentamiento alto donde de allí atacaban a Samaria. Y fue tan grande, hermano, el poder que Dios le da a estos hombres, que estas colinas del Golán, que comienzan ahí en el Megido, que son esa cordillera que está en la parte de atrás, que tenía posesión siria de esas colinas, ellos la alambraron para que cuando Israel viniera, cuando ellos ya se enteran que en 3 días acaban con el ejército de Egipto. Siria no se atrevió a entrar. Un día terminaron con Jordania o Transjordania. Siria alambra para que ellos no pudieran subir. ¿Saben lo que hicieron los israelitas? Para poder subir, la única manera de subir allí era que los israelitas hicieron una alfombra humana sobre los alambres para que sus compañeros hermanos judíos pasaran sobre ellos para que tomaran posesión de las colinas.
Y escuche, y ninguno murió allí en los alambres. Poder de Dios. Y tomaron posesión de las colinas del Golán. Y ya, hermano, ya hasta el día de hoy. Por eso que Siria lo piensa, porque Israel tiene un asentamiento allí, militar, donde puede atacar tanto hacia su territorio como hacia el territorio siria. Hermano, Jehová Dios preparando el camino para su pueblo Israel. Por tanto, todas estas colinas es lo que se conoce como el Golán, que rodean todo lo que es el Meguido. Vamos a estar viendo aquí el Gran Valle. Esto es parte del Gran Valle de Meguido, donde se reunirán, acamparán todas las naciones para ir contra el campamento santo de Jerusalén. Ahora vamos a ver viendo la foto, que donde más se ve la amplitud de este valle. Ese es el Gran Valle del Meguido. Todo esto que está aquí. Y nuestro hermano y amigo, el doctor Pérez Millo, estuvo haciendo un programa hace 2 años allí. Dice que aquello es un silencio espantoso. Dice el doctor Pérez Millo, cuando estaba grabando el programa para la televisión española, dice que era un silencio espantoso, tenebroso estar en ese lugar. Y ahí se reunían todas las naciones, irán contra el campamento santo del pueblo de Dios. Versículo número 4. Dice, en aquel día, vuelvo otra vez, ese mismo día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Vamos a estar viendo aquí, no podrán ver, vamos a estar discutiendo eso. Aquí en Nueva Traducción Viviente, aquí con la estrella roja, aquí subrayado en rojo. Dice, en aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor. Eso es locura, el valor. ¿Cuál es la actitud de un guerrero, de un militar? Su valentía. Porque puede tener el entrenamiento que sea. Y si uno tiene, Emanuel, si uno tiene valor, de nada vale ese entrenamiento. El soldado es preparado, pero tiene que tener el valor para enfrentar. Nosotros como iglesia estamos siendo edificados, pero en su momento tendremos que tener el valor de enfrentar a todo lo que se opone a Dios y todo lo que se llame de Dios. Para eso estamos siendo edificados en la palabra, hermano. Para cuando llegue el momento estemos anclados firmes en la roca que es Cristo. Y tengamos el valor de decir, no, yo sigo a Cristo. Decapítame, mátame, quítame todo lo que tú quieras, pero sigo fiel a Cristo. Y ahí se probarán quiénes son y quiénes no son. Estamos siendo preparados, hermanos, en la iglesia. Esto no es un club social. Esto no es un club para yo ir el domingo y reunirme allí. Es para yo ser edificado en la roca firme que es Cristo Jesús, vivir en el poder de su Santo Espíritu y en el conocimiento de su santa, bendita y soberana palabra, para cuando venga ese momento estemos preparados. Como Dios está preparando a su pueblo, sigue preparando, edificando a su pueblo. Hermano, no hay victoria si no es en Cristo. No hay victoria si no es en Cristo. Otra versión, nueva versión internacional, dice, en aquel día espantaré a todos los caballos, aquí en azul, y enloqueceré a sus jinetes, afirma el Señor. Me mantendré, hermano, subraye eso, aquí en azul. Me mantendré vigilante sobre Judá. Dice nuestra versión, abriré mis ojos para con Judá. Pero dejaré ciego, pero, por el contrario, pero dejaré ciego a los caballos de todas las naciones, a sus enemigos. Vamos a estar viendo aquí, hermanos, rapidito. Primera frase, Zacarías 12:4. Y aquí terminamos el estudio. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Hermano, vamos a estar viendo, o más bien usted anote, Deuteronomio 28:28, que habla de las consecuencias de la desobediencia al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero hay como un virazón ahora. Esa maldición va contra los enemigos del pueblo de Dios. Dice Deuteronomio 28:28, a los que son rebeldes del pueblo de Israel en aquel contexto y hasta el día de hoy, dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. O sea, en este contexto, cuando Zacarías pronuncia
este versículo número 4, básicamente está transportando al pueblo de Dios al capítulo de la desobediencia, o más bien las advertencias que hace Jehová Dios a su pueblo desobediente en Deuteronomio 28:28. Ellos podían saber lo que era esa ceguera, ese pánico, esa turbación de espíritu, hermano, que experimentó el rey Saúl. ¿Por qué? Por la desobediencia. Turbación de espíritu. Hermano, cuando ese ejército vaya contra el pueblo de Dios, dice que habrá pánico, ya no habrá valiente de esos ejércitos. Sus caballos, se refiere a lo que está dirigiendo, no tendrá dirección ninguna, estarán errantes por todo el territorio, y sus jinetes con locura de espíritu. Hermano, entrará un espíritu de cobardía a estos que vayan contra el pueblo de Dios. Dice segunda frase, más. Y ese más es una conjunción adversativa. O sea, por el contrario, sobre la casa de Judá abriré mis ojos. O sea, sin embargo, haré daño a las naciones que vayan contra él, pero a mi pueblo yo abriré mis ojos. O sea, tendrá especial cuidado. Hermano, pase lo que pase en su vida, si usted es un verdadero hijo de Dios y está caminando en obediencia, dice la palabra que aquellos que amamos al Señor, todas las cosas que nos pasen obran para bien, conforme a su propósito. Pero si usted está en desobediencia y busca fuete, busca castigo, usted es hijo de Dios. Y aún el Dios poderoso nuestro, Génesis 50, el que torna el mal en bien. Pero hermano, no caiga en ese terreno. No salga del paraguas de la bendición de Dios. No salga de la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Yo estoy en obediencia al Señor. Yo trato, busco tu presencia. Pasan estas cosas. No la entiendo, pero yo estoy siendo guardado en el hueco de tu mano, oh Jehová Dios. Yo sé que tú quieres glorificarte, y para que yo vea quién eres tú y quién soy yo. Amén. Por tanto, dice ahí que Jehová Dios estará pendiente de su pueblo en ese entonces. Última frase, para que anoten aquí lo que son las conjunciones alternativas. Adversativa, perdón, que es contrario, pero más sin acento, antes al contrario, mientras, sino sin embargo. Estaré pendiente de mi pueblo Israel. Voy a dar la oportunidad el próximo domingo. Última frase, hermano. Dice, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Hermano, básicamente, recordemos que en el contexto que está hablando Zacarías, el caballo era el instrumento poderoso de guerra. Escatológicamente, hermano, ese ejército no va con caballos. Va con misiles, con tanques, con un armamento bélico de avanzada. Lo que está refiriéndose aquí es que no importa lo que usen, serán cegados y serán, hermano, serán aplastados por la roca de Israel, por el poder de Dios. O sea que no importa el armamento que ellos vengan. Ese entonces el caballo era un arma de primera, eran los ejércitos élite, discutimos para el tiempo de los macabeos. En ese entonces, no importa el adelanto bélico que haya, nada podrá con el pueblo de Dios, porque es el poder de Dios que está para con su pueblo. No importa quién se levante contra la iglesia, el poder del Espíritu Santo está en nosotros y en medio de nosotros, y nadie podrá con la iglesia de Jesucristo. Hermanos, ponemos de pies para seguir con este culto, hermano, que hemos comenzado con la escuela dominical, con el estudio de su santa, bendita y soberana palabra. Así que vaya preparando, Managini. Sí, vamos a dar un repasito porque todavía estamos en esta clase, que estamos en el versículo 4 y 5, para terminar la semana entrante, hermano, para que hagan sus anotaciones. Oremos, hermano. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias porque ahora podemos ser llamados hijos e hijas tuyas, Señor. Gracias por esta salvación tan grande y por esta seguridad en esa salvación, Padre. Te damos gracias porque en esta hora estamos rindiendo culto a ti, Padre Santo, comenzando este culto con la escuela dominical, donde abrimos tu palabra y tú nos hablas, Padre Santo, porque tu palabra es eterna. Te damos gracias, Padre, por esta profecía de Zacarías, porque podemos entender los planes, los propósitos que tú tienes para con tu pueblo Israel, Padre Santo, y vemos tu fidelidad. Vemos, Padre, como tu cumplimiento, Padre, se va todo alineando conforme a tu propósito, Padre Santo. Padre, hay un remanente fiel de tu pueblo Israel que espera por ti.
y descansa en tu poder, Padre Santo. Así como hay un pueblo en esta dispensación, que es la iglesia, que creemos en ti, creemos en tus propósitos, Padre, creemos en tus promesas, Señor, y sabemos que tú eres Dios eterno, que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú cumplirás tus propósitos para con Israel y cumplirás tus propósitos para con nosotros, tu iglesia, tu esposa, Señor. Esperamos pronto tu venida, Señor, en el resto de la iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en santidad, en el poder de tu Santo Espíritu, que nos ayuda a entender tu palabra, nos ayuda a orar y nos ayuda a adorarte a ti. Para eso Él ha venido, para que tú, Jesucristo, seas adorado en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por la palabra que tú traes a través de tu vocero, tu atalaya, tu mensajero, nuestro pastor y hermano Asael González. Gracias por esa palabra. Edifícanos, Padre, a través de ella. Danos la humildad necesaria, Padre Santo, para hacer los cambios que corresponden a un hijo tuyo, mi Señor. Ayúdanos a caminar como hijos tuyos, Señor. Gracias por ese amor que tú derramaste en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que ese amor, Romanos 5:5, sea el manifiesto en nuestras vidas, Padre Santo y Padre de la gloria. Que con nuestros cuerpos te testifiquemos a ti, Padre Santo, y que el mundo pueda ver que tú existes, mi Señor, por los cambios, por la conducción de vida y norma de vida de cada uno de nosotros, tus hijos, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado tus testigos, tus hermanos y tus amigos. Por tu poder, Padre Santo, por tu misericordia y tu gracia. Te damos gracias por este día, por esta semana que comienza, mi Señor. Gracias por todas las bendiciones, Padre, que tú nos has dado esta semana, el día de hoy, y las bendiciones que serán nuevas cada mañana, mi Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias.